Perspectivas MX. Preguntarle sobre la orden de aprehensión girada este fin de semana contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por actos de corrupción. ¿Ya se tiene algún indicio de su paradero? ¿Hay más funcionarios implicados, además de los ya detenidos? ¿Qué información nos pueden compartir al respecto? Eso sí le corresponde al fiscal. Como usted sabe, es una investigación que viene ya desde hace tiempo, por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones, y después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía pudo ya judicializar el caso. Eran 5 personas en primera instancia las que estaban involucradas, entre ellos el exgobernador. Los 4 primeros ya fueron detenidos, están procesados. Inclusive, cuando ellos supieron de esta investigación, trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad que finalmente no fue más que un encubrimiento de la situación que tenían. Y el exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha presión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda. Tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda. 2 temas que abordó hoy el fiscal general de la República, muy importantes y de los que vamos a hablar con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, y El Terror de la Fachiza en X, y de uno que otro despistado también de la 4T que se enoja con lo que publica el maestro Ricardo Sevilla. Estos 2 temas, mi querido Ricardo, los retomo para platicarlos contigo, porque si la reflexión que hace el fiscal apunta hacia donde creo, pues esperemos que se investigue a Enrique Alfaro. Y si me apuras tantito, hasta el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, porque dice el fiscal, no es creíble que no se dieron cuenta de esto que estaba ocurriendo, este campo de exterminio en Jalisco. Y lo de vamos a detenerlo tarde o temprano a Silvano Aureoles. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Saludos, querido Vicente, público memorioso. Me agarraste aquí con una manzanita verde. Yo no sé si sea el color de la manzanita verde, pero es que la voy a envolver aquí. Ah, es la columna de Raimundo Rivapalacio. Y como sirve para envolver papayas. Mejor aguacate o papaya. El aguacate o la papaya. Mire, esto de Raimundo Rivapalacio sirve para eso, para envolver fruta inmadura, y es para lo que sirve. Es una porquería. ¿Qué mamada publicó ahora? ¿Qué volada? Perdón. Bueno, este es de hace un par de días y hablaba sobre... Y ya me lo encontré por ahí, fíjate nada más lo que son las cosas en una librería. Es terrible. Hay justamente este asunto en Eje Central. Hay que decir que Eje Central ya no le pertenece a Raimundo Rivapalacio. Me encontré hace unos días con aquel personaje que publicara eso del asunto del tejedor. Se quedó pálido, se quedó muy pálido este personaje. Le mando saludos ahí. Y bueno, me dice que ya no es Eje Central de Raimundo Rivapalacio, que hace tiempo lo tuvo que vender y que ahora, figúrese usted nada más, el que era dueño de este pasquín del eje central, tampoco sirve para nada, ya no es el dueño y ahora solamente es un colaborador venido a menos. Le dan chance de escribir esa columna ahí, pero ya no tiene ni voz cantante, ni es dueño, ni toma decisiones, ni nada. Se está cayendo a pedazos, Vicente. Él
periodismo corporativo, se está viniendo todo, puras mentiras, y por eso están enardecidos, estaban enojados, ya lo veían en el horizonte, que el periodismo que ellos practicaban, el periodismo, se iba a venir abajo, porque no tenía ningún sustento. Entonces, ahora ya vio usted las publicaciones del animal político, ya no es un animal, es una bestia rotunda, y bueno, pues el Eje Central igual. Todos esos medios de comunicación, Vicente, tienen sus días contados, ya prácticamente tienen que hacer un panteón donde ya estén los restos óseos de esos personajes que en algún momento tuvieron, villanos ellos, secuestrado el periodismo y la narrativa de este país. No se quisieron jubilar en su momento, Vicente, y hoy están sufriendo el descrédito, y muy largo está siendo su ocaso. Y bueno, pues esto yo estoy muy bien, querido Vicente, y vamos a entrarle al asunto de Gertz Manero, porque a mí me parece demencial. Bueno, me llama la atención, fíjate, dos cosas que yo le hago la crítica a Gertz Manero, porque sé que hay mucha gente, incluso muchos colegas no se atreven, le tienen como mello al fiscal Gertz Manero. Pues yo creo que también es hombre de armas tomar y de muchos. Te voy a decir como me dijo el presidente en algún momento: si puedes, ahórrate el golpe. No te creas, no te creas. Dale con todo. Sí, no, hay que hacer la crítica, y pues ni modo. Yo oía a algunos colegas, no, el fiscal es de hombre de grandes rencores. A mí me vale un rábano, porque yo soy un periodista y mi función siempre ha sido ser arrojado y decir las cosas que otros no se atreven. Fíjate, yo sé que el medio de comunicación Latinus es absolutamente indefendible, es una cloaca, es una posilga, pero Gertz Manero sí atrae el caso de Silvano Aureoles, que es un prófugo de la justicia, un personaje que quién sabe en qué escondrijo estará en estos momentos, pero ahí está. Gertz Manero prácticamente, como dicen en mi barrio, se la tiene jurada a este patrocinador de Latinos. Silvano Aureoles ha sido o fue uno de los grandes patrocinadores del medio de desinformación, donde publica y dirige la orquesta Loret de Mola, este señor conocido como Lord Montajes, pero el exgobernador de Michoacán, perredista, como tú bien dijiste, ya también un partido político que está prácticamente extinguido, pues fue uno de los grandes críticos a través de Latinus del fiscal Gertz Manero, del fiscal general de la República. Está muy bien esta orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República, y que digan, sí, vamos por Silvano Aureoles, es cosa de tiempo, lo dice con todas sus letras, de que lo vamos a atrapar, va a caer tarde o temprano el amigo del corruptísimo Roberto Madrazo, corruptísimo, tramposo, y todo lo que se le venga a usted en este momento a la memoria. Pero no quiere hacer lo mismo Gertz Manero con el caso de Jalisco, Vicente. Eso me llama mucho la atención, porque él reconoce hoy en la conferencia presidencial del pueblo que se ha tratado de una brutalidad histórica. Y Alejandro Gertz Manero, este fiscal de la República, pues que ahora, por cierto, sí se levanta temprano y sí acude a comparecer a la conferencia mañanera, cosa que no hacía en el sexenio del presidente López Obrador, pues es por decirlo menos, un personaje complejo, Vicente. Y yo lo veo, no sé qué pensará el público que nos ve y que nos escucha, pero yo veo que parece ir a la conferencia presidencial amodorrado, de mala gana, de mal humor, sí informa a veces, y otras ocasiones no informa absolutamente nada. Es un personaje regañón. El fiscal general de la República no parece, Vicente, cómodo en su puesto, parece cansado, parece fatigado, harto, diría yo, de su labor. Hoy, por ejemplo, donde dice que van a atrapar a Silvano Aureoles sí o sí, tarde o temprano,
cosa que hay que aplaudir porque es un delincuente de cuello blanco, pero hoy dice que el hallazgo de estos presuntos crematorios humanos en un rancho de Jalisco, pues sí son de una brutalidad histórica, pero el fiscal se concreta a decir que debemos llegar al fondo del caso. Pues nosotros no. Lo tienen que hacer ellos en la fiscalía, pero siembran la ponzoñosa duda y eso me parece lamentabilísimo, porque le dice a la prensa y a la gente que observa críticamente la mañanera que harán una investigación. Oh, bueno, qué bien que así sea, porque ellos son la Fiscalía General de la República, pero que por lo pronto, y esto me da una mala sensación, no van a traer el caso, solo van a investigar. Y eso quiere decir, Vicente, en primera instancia, que dejarán las cosas en manos de la Fiscalía Estatal de Jalisco. Carajo, ¿cómo así? ¿Cómo? Decían por ahí que el gobernador Alfaro estaba temblando porque investigarán, bueno, el exgobernador Alfaro, Lemus, etcétera, que estaban temblando porque iban a investigar. Yo no lo creo, Vicente. Creo al revés, que estos personajes deben estar muy contentos con este anuncio del fiscal general de la República, porque esto siento que les da un respiro. La fiscalía no va a traer el caso. Y a mí como ciudadano, eso me parece terrible. ¿Y por qué me parece terrible? Porque en días pasados estuve recibiendo cualquier cantidad de mensajes sí, a través de Messenger, del WhatsApp, de las diferentes redes sociales, de personas muy, pero muy preocupadas, preguntándose qué es lo que iba a suceder en este caso. Se trata, sin lugar a dudas, de un asunto absolutamente macabro. Y por si la gente aún no lo sabe, pues estamos hablando de que el fin de semana pasado un colectivo llamado Guerreros Buscadores de Jalisco reporta este hallazgo de crematorios donde presumiblemente encuentran cientos de zapatos, huesos calcinados, triturados, mochilas, carteras, bolsas, maletas. Y fíjate, ahí ellos decían en la Fiscalía Estatal que ya había sido registrado por ellos, por la Fiscalía Local. Y aquí hay que poner énfasis en esto último. La Fiscalía Local ya lo había revisado, es decir, la Fiscalía Estatal de Jalisco ya había ido al lugar, visto qué onda, qué pasaba, y dejaron pasar absolutamente todo. Aún con todo, Gertz Manero dice, vamos a investigar, vamos a platicar con las personas, con este colectivo, entiendas entre paréntesis, que hicieron ese hallazgo. Bueno, sí se tiene que investigar desde luego, pero desde mi punto de vista ya se les hizo tarde en la Fiscalía General de la República para traer el caso. Ojo, el rancho era utilizado presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí están las imágenes espeluznantes de este colectivo de buscadores que realizó además una transmisión en vivo para dar cuenta de ese hallazgo. Es algo que no solamente está en la prensa local, no está en Jalisco, no está en México, está prácticamente en todo el mundo. El caso de este rancho Izaguirre, la estanzuela allá en Teuchitlán, pero la Fiscalía General de la República con este señor, que perdónenme, lo califican así y creo que no se equivocan, de Tortuguers, dice, vamos a investigar porque hay que platicar si sí son crematorios, si sí son restos óseos. Bueno, ya han pasado varios días, Vicente, y no está sucediendo absolutamente nada, y a mí me parece penosísimo este mensaje que da hoy desde el púlpito presidencial Alejandro Gertz Manero. Pero insisto, ese es mi punto de vista. Yo no creo que la Fiscalía General de la República tendría que estar tomando un caso sí y otro no. Está muy bien, insisto, lo de Silvano Aureoles, pero ¿por qué no ponen el mismo énfasis y el mismo entusiasmo en el caso de lo que acaban de encontrar, que es nota internacional allá en el estado de Jalisco? Estoy de acuerdo, querido Ricardo. Estoy siguiendo también información de último momento. Oye, a ver, déjame rescatar esto que dice allá en Europa Gerardo Pisarello,
el profesor en Derecho Constitucional, diputado, sobre la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en momentos en que se reaviva la campaña misógina en su contra, de que el que manda es Andy, de que si le dieron la espalda en su evento en el Zócalo, ya ves que traen, bueno, Reina Aide Ramírez, que poniendo así como esta idea de que en el gabinete de seguridad no la tomaron en cuenta por ser mujer para el envío de esta lista de reos de alto nivel a Estados Unidos. Allá en Europa se habla así de la presidenta, una presidenta que genera toda clase de reacciones en la oposición en México y que pues ve cómo lo único que pueden escupir sus opositores es veneno. Y ahí póngale desde Lili Telles hasta Salinas Pliego, hasta Alasraqui, hasta Alito, hasta este Romero del PAN. Mientras en España, mientras en Europa se habla así. ¿Qué digo España? Es en Europa. Si de lo que se trata es de plantar cara a las bravuconadas de Trump y de su cohorte de multimillonarios, me parece que hoy es justo reconocer desde aquí la enorme dignidad mostrada por el pueblo mexicano y por su presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hubiéramos querido en Europa tener una voz clara, serena y firme como la de la presidenta de México frente a las amenazas de Trump. Ya hubiera querido Europa tener una voz que defienda el diálogo, pero desde la afirmación de la propia soberanía y sin subordinación alguna, como hizo la presidenta mexicana. Ya hubiera querido Europa tener al pueblo en la calle, como hizo el pueblo mexicano llenando el Zócalo de la Ciudad de México, para decirle a su presidenta que no estaba sola. ¿Qué diferencia entre la presidenta Sheinbaum y Santiago Abascal de Vox postrado ante Trump y su política arancelaria? ¿Qué diferencia entre la presidenta Sheinbaum, firme contra el neoliberalismo, defensora de la paz, y un Partido Popular incapaz de aprobar una sola medida de avance social y siempre desde Aznar anclado al apoyo a la industria armamentística norteamericana? Ojalá el ejemplo de México, que se suma al de otros países de América Latina y al que ahora parece sumarse Canadá, cunda también entre nosotros. Por cierto, hablando de las bravuconadas de Trump, se anunció que hay aranceles del 50% al acero canadiense luego de que una de las provincias de Canadá impusieron arancel del 25% a la electricidad que se provee a Estados Unidos, y esto ha provocado una caída como de 400 puntos en la bolsa de valores en Nueva York. Durísimos momentos en la economía de Estados Unidos para los grandes capitales por las bravuconadas de Trump, precisamente, querido Ricardo Sevilla. Sí, exactamente. Y fíjate, aquí el tema es sumamente relevante porque en la oposición estaban diciendo que no había sido una victoria para el pueblo de México, este asunto que se va a dirimir el 2 de abril finalmente, y que prácticamente no va a haber cobro de aranceles. Yo así lo anticipo, insisto, no soy ningún gurú, ni tampoco me les voy a dar de especialista en temas económicos internacionales, como hoy muchos irresponsables y descuidados lo hacen, pero a mí me parece muy relevante comentar esto, me parece de muy buen tino. ¿Por qué? Porque la administración de Donald Trump está anunciando que va a haber una política arancelaria donde va a haber reciprocidad. ¿Cuál es esa reciprocidad? Bueno, tú me cobras 50% de aranceles, pues yo te voy a cobrar lo mismo en reciprocidad. Eso le tendrá que preocupar a aquellos países, a aquellas economías que le cobran un porcentaje alto de aranceles a Estados Unidos. Ahí les tiene que preocupar. Pero en el caso de México,
como ya ha sido informado tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como el secretario de Relaciones Exteriores, el exrector de la UNAM, como la propia presidenta de la República ha dicho, bueno, la mayoría de las empresas y todos los productos se encuentran contenidos en el TEC-MEC, en el Tratado de Libre Comercio, pues entonces no tiene que haber ninguna preocupación porque en la mayoría de los casos no se cobran aranceles. Sí hay un apartado que se maneja de manera distinta y ahí se va a ver, bueno, hay este arancel del 5, del 10%, entonces en reciprocidad tendrá que cobrar la administración de Donald Trump también lo mismo, pero si no lo hay, no tiene por qué haber ninguna preocupación, así que revise usted, la invito a ver qué productos, qué empresas están contenidos en el Tratado de Libre Comercio y se va a dar cuenta usted de que hay un respiro. Por eso lo que sucedió el domingo fue muy, pero muy relevante. Esta unidad nacional, yo lo vería de esta manera, salvo estúpidos que se van ahí desde una playa ahí como el Pedro Ferriz, hija, o desde no, ni siquiera a la playa, creo que estaba en una alberca ahí, el tipo, pues pueden hacer ironías de lo que quieran, pero la unidad nacional no se rompe porque un grupo de resentidos, porque un grupo de alocados pagados por la oposición digan y se enardezcan sobre lo que sea. A mí eso me parece cosa aparte. Creo que está resuelto ya incluso el tema para el 2 de abril, solamente tendremos que esperar hasta ese momento y veremos la lista de qué productos van a tener el arancel correspondiendo a esta política de reciprocidad. Mientras tanto, no creo que haya que perder la calma, ni el sueño, ni nada de eso, salvo ahí en la oposición, que como les pagan por producto y por golpe y no están asestando ninguno, pues ahí a lo mejor sus patrocinadores van a decir, ya les quitamos el presupuesto porque no están acertando en el blanco. A mí eso me parece la mar de relevante, querido Vicente. Voy a hacer un comentario y grábeme, don David. Voy a hacer un editorial, no sé si tú quieras comentar a lo que voy a comentar, Ricardo. Eres más que bienvenido porque el programa se llama Sin Censura y sé que se me van a venir encima muchas y muchos del movimiento, que se vendrá fuego amigo. Pero no me importa porque uno debe de decir lo que piensa. Me da mucha tristeza que Tatiana Cloutier, la ex vocera de la campaña que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la que fuera su secretaria de Economía, esté validando espacios como los de Javier Risco, allá en la compañía, en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, ADN 40. Ahora es directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y la presencia de la directora del IME en los espacios de ADN 40, pues le da relevancia a esta televisión, creo yo, es mi opinión, basura que dirige Ricardo Salinas Pliego. Además, Risco, no me vayan a decir que es muy cuatrotero, que digamos. Ahí donde aparece también Leonardo Curcio. Creo que se equivoca Tatiana Cloutier porque no entendería yo qué le puede beneficiar a los paisanos a los que debería de informarse con puntualidad su presencia en un espacio que no ven los paisanos, salvo que los paisanos que nos están viendo en estos momentos me mienten la madre y digan, no, güey, yo sí veo ADN 40 y veo a Javier Risco, el que estaba o está en la radio, en la W con Gabriela Warkentin. Bueno, pues aparece esta mañana Tatiana Cloutier en esta televisora de Ricardo Salinas Pliego en momentos en que Ricardo Salinas Pliego tiene demandados a 7 periodistas, su servidor incluido, y le da vuelo, vida
a espacios tan desprestigiados como estos, de la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Anda hablando de las funciones que tiene el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Dice que va a implementar programas de vinculación, salud, educación y deporte para elevar el nivel de vida de los mexicanos en el extranjero. Yo le digo con mucho respeto a Tatiana Cloutier, y entonces, ¿qué anda haciendo en ADN 40? Si la gente no ve ADN 40, ve a los youtubers. Me van a decir, uy, lo dices porque tú eres amigo de Jalife, y ya saben cómo, lo que van a decir. Bueno, también tengo mis diferencias con Alfredo Jalife, con quien tengo mucho que no converso, que no tengo un intercambio incluso. Y lo mismo criticaré a Alfredo Jalife como criticaré a Tatiana Cloutier. Y que se vengan los golpes, el fuego amigo. Pero yo creo que esto es legitimar espacios con su presencia en los estudios, sin ton ni son. En momentos en que Ricardo Salinas Pliego es un enemigo del segundo piso de la Cuarta Transformación, me parece lamentable. Dice Belia Cruz, si no lo dices Vicente ni me entero, pues a eso me refiero. No debería de estar en los espacios que ven y escuchan los paisanos en Estados Unidos, la directora del IME, en lugar de andar en los estudios perfumados de Televisión Azteca. Con mucho respeto, la crítica para Tatiana Cloutier. No sé si sea esta la primicia, la primera entrevista ya como directora del IME, pero me sorprende porque pues estaba muy activa en redes sociales, al pendiente de esta polémica con el Canal 11 y lo que se decía. Pues yo entiendo que Tatiana sabe que la audiencia que le interesa a ella está ya no digan sin censura, porque puede estar enojada todavía conmigo, sentida conmigo, porque dije que no estaba de acuerdo cuando terminó en la cárcel Alfredo Jalife, que esa no era la vía. Pero ahí hay otros compañeros, ahí está el Chapucero, ahí está Juca, ahí está Eli TV. Andar legitimando a Ricardo Salinas Pliego y su televisora me parece, por decirlo de alguna manera y bajito, triste. Pero bueno, ese era mi comentario editorial, querido Ricardo Sevilla. Lamentablemente todavía hay personajes que siguen creyendo que un estudio de televisión, que una firma terrible como Azteca y su filial ADN 40, Televisa, Imagen, Milenio, etcétera, son medios de comunicación respetables. Todavía hay esa gente. Fíjate, te dicen una cosa de frente y dicen, bueno, los espacios independientes, los espacios de la gente, el pueblo, internet, etcétera, y por el otro lado, pues están cabildeando algún tipo de entrevista, porque a veces incluso sus propios jefes de comunicación, sus representantes de comunicación, los directores de comunicación social, hacen ese tipo de pactos. Evidentemente, pues les dicen, oye, hay una entrevista en ADN 40 y tú dices, ¿voy o no voy? En mi caso, yo lo he dicho abiertamente en varias ocasiones con los reportajes que hemos presentado aquí en Sin Censura, incluso nos han querido entrevistar de Televisión Azteca. Recuerdo que en el caso de la UNAM me entrevistaron en 2 ocasiones, justamente en ADN 40 me dijeron, oye, ven a los estudios, y yo dije, no voy a los estudios. Si ustedes quieren una entrevista mía, voy de paso por tal lugar y voy a pasar por ese sitio. Me entrevistaron en las 2 ocasiones en un camellón, porque no consentí ir a ADN 40, que es, como usted sabe, de Ricardo Salinas Pliego, y que, pues, que nos parece un personaje absolutamente corrupto, un personaje que quiere dirimir sus diferencias y sus controversias en los tribunales. Yo también estoy en desacuerdo, creo que podemos tener diferencias. En mi caso, yo no soy amigo, no conozco a Alfredo Jalife, creo que alguna vez hemos intercambiado saludos, una cosa así, en alguna ocasión me llamó por teléfono,
pero no hemos coincidido en ningún espacio, en ningún momento. Yo no soy su defensor, pero también me parece que la vía del debate pues tiene que ser así, de frente. Oye, ¿sabes qué? Tengo una diferencia contigo y la quiero dirimir. ¿Dónde se generó? Pues en este espacio. Bueno, pues vamos a conversar, vamos a debatir en este espacio, pero ya tratar de meter a un opinador de la tendencia que sea a la cárcel, a mí eso me parece terrible, terrible. Fíjese que tanto que me ha dicho Marco Levario, que me ha dicho que soy un pedazo de caca y no sé qué tantas estupideces, y yo jamás querría ver a Marco Levario tras las rejas, así de ese tamaño. Ni a Krause, que tanto me odia con toda su alma, no quisiera ver a ninguno de estos personajes en la cárcel. Si tuvieran que responder ante las autoridades por corrupción, por desvío de fondos, pues eso ya es otra cosa, pero porque se dirigiera a mí de tal o cual manera, incluso peyorativa, yo no lo demandaría, no querría que todo el peso de la ley, de la injusticia cayera sobre ellos, y bueno, pues ese parece ser el camino que ha transitado Tatiana Cloutier. Yo la he invitado, me ha dicho que sí, pero no cuándo. Entonces, pues bueno, esperemos que Tatiana, dado que está trabajando en el segundo piso de la transformación, pues recule, vea, es que se me había olvidado que ADN 40 es del usurero, del evasor de impuestos. Hoy la presidenta le manda un mensaje entre líneas al usurero, Vicente. Hoy le dice ahí a la ministra Norma Piña y a sus secuaces que mejor se pongan a trabajar en los problemas que tienen ciertos personajes que no pagan impuestos. Es un mensaje directo a Ricardo Salinas Pliego, no lo menciona por su nombre. Entonces, si la presidenta de México está haciendo la crítica a Salinas Pliego, pues yo quisiera pensar que toda la gente que trabaja en el segundo piso de la transformación está en concordancia con esa idea, pero si no, entonces habría que revisar los perfiles. Pues sí, estoy de acuerdo contigo y bueno, importante también que la presidenta hablara de este albazo que intentaba Norma Piña y sus delincuentes, perdón, y sus amigos desde el Poder Judicial podrido. Mi querido Ricardo Sevilla, sé que tienes que correr, te agradezco, querido hermano, querido maestro. Cerremos invitando a la audiencia. Por cierto, qué buenos están quedando los podcasts, a pesar de que me reclames que todavía no aparezca, a pesar de tus constantes invitaciones. Te ofrezco una disculpa públicamente, pero están quedando muy buenos los podcasts y qué bueno quedó este con Jairo Calixto Albarrán, el maestro, mi querido Ricardo Sevilla. Muchísimas gracias, querido Vicente, público memorioso. Sabes que tienes las puertas abiertas de nuestro podcast, que es Datos Duros Podcast. Encuéntrenos ahí. Teníamos hace 15 días teníamos 4,000 seguidores, que se burlaba el Pelón Gomis. Hoy ya sobrepasamos los 15,000. Eso quiere decir que la gente va apoyando este podcast. Insisto, en un mes y medio, mes y 20 días que llevamos, pues creo que es una recepción que ha sido con ayuda de este espacio sin censura, con ayuda de usted, de ti, Vicente, que has siempre confiado, nos has echado la mano, y bueno, y que sabes que ahí tienes un espacio. Estaba yo pensando, dije, pues voy a contar aquí unos pesos, unas monedas, porque dado que ya estás allá de fijo, dije, pues voy a ver si me alcanza, si rompo el cochinito sin albur, y me lanzo a ver a Vicente, y allá hacemos el podcast. Pero pues es cosa de ir juntando ahí los pesos y los centavos para poder ir a hacer este podcast, que además no se hace en un lugar fijo, sino que es de alguna u otra manera un podcast itinerante. Síganos ahí en Datos Duros Podcast, nos encuentra en YouTube, nos encuentra en Spotify, nos encuentra en todas las redes sociales. Sígame en X, @SevillaCrítico, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde Tatiana Cloutier, te hacemos la crítica y creo que es buena la crítica. No seas de piel tan sensible, ponte a chambear y observa a dónde te están invitando, porque de pronto la distracción no es buena consejera. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información.
Te mando un abrazo, Ricardo. Entendió el que entendió lo de las distracciones. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Estamos al pendiente y hablando sin censura, el maestro Ricardo Sevilla, siempre con los datos duros en la mano.